Bueno, nosotros somos el grupo 4. Vamos a hablar acerca de lo que es la lixiviación. Nuestro grupo está conformado por Macías Ariana y quienes habla Barberán Basurto Michael. La lixiviación. La lixiviación es un proceso en el cual un disolvente líquido se pone en contacto con un sólido, logrando pulverizar o lograr un pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes sólidos. La lixiviación o extracción sólido-líquido es una operación unitaria que, como dijimos anteriormente, consiste en la separación de una o varias sustancias, en este caso solutos, contenidas en una matriz sólida, donde en esto se va a implementar una fase portadora, que usualmente es pulverizada y mediante el uso de disolventes, los cuales son líquidos. Como podemos ver en el pequeño esquema, donde el contacto es donde va a darse la fase en la que el solvente entra en contacto con la matriz sólida. La separación es donde el solvente se usa para disolver la sustancia soluto, y el soluto removido en la fase de la extracción es cuando ya se obtiene el soluto. Tenemos lo que es la lixiviación natural. La lixiviación natural es un proceso el cual donde se produce el desplazamiento de sustancias solubles o dispersables. Estos dentro de la tierra, como son arcilla, las sales, hierro, humo, entre otras, que por lo generalmente es por eso característico el clima húmedo, provocando que los horizontes superiores del suelo pierdan sus compuestos, los cuales son nutritivos, siendo estos arrastrados por el agua, provocando que estos a su vez se vuelvan ácidos, ya que puedan contener compuestos insolubles, como podemos ver en la imagen de la izquierda, donde la lluvia produce ese desplazamiento de sustancias. Tenemos la lixiviación química minera, el cual es un proceso en el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido mediante la utilización de un disolvente líquido, como generalmente se implementa en la lixiviación. En esta fase, ambas entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden definirse desde el sólido de la fase líquida, lo cual en esta fase produce el desplazamiento o la separación de los componentes originales del sólido. Entre estos están los ejemplos como podrían ser cuando el azúcar se separa por la exhibición de la remolacha con el agua caliente, o los aceites vegetales que son recuperados a partir de semillas, como los de soya, por ejemplo. Tenemos el esquema de lo que es la exhibición, como podemos ver en la parte izquierda, en la fase 1, es donde la escala de pila es donde se lleva a cabo el movimiento macroscópico de soluciones que transporta las especies disueltas hacia y desde el lecho mineral. Luego pasamos a la fase 2, que está en números romanos, que se puede observar, es la escala de aglomerado, donde el conjunto de partículas que están de diferentes tamaños constituyen un aglomerado interaccionando con las soluciones estacionarias. Luego en la fase 3, con número romano que podemos observar, que es la escala de partículas mineral, donde se lleva a cabo el transporte y difusión de las especies disueltas. Y por último tenemos la fase 4, que es la escala de grano mineral, en donde es una escala microscópica, donde ya se disuelven los granos de los minerales. Entre estos hay factores que afectan la extracción, de los cuales existen 4 factores, que son el tamaño de la partícula, donde una extracción sólido-líquido suele ser más eficiente cuando la interfase sólido-líquido aumenta, por lo que cuanto más pequeñas sean las partículas de material que se vaya a extraer, pues puede ser mucho más efectiva esta.
tenemos el disolvente como también otro factor, en el cual el disolvente a utilizar debe ser poco viscoso y lo más selectivo posible, para así poder ver que la polaridad del disolvente debe ser lo más similar a la del soluto y diferente a la impureza que pudiese presentar. Tenemos también otro factor que es la temperatura, que como regla general se ve que el aumento de la temperatura favorece la solubilidad del líquido, aumentando la cantidad de materia extraída. El límite de temperatura en el cual se disuelven, en el cual los disolventes orgánicos suele ser inferior a los 100 grados Celsius, así como la temperatura de descomposición del soluto. Y tenemos la agitación, que es donde se favorece la transferencia, facilitando la difusión entre soluto hacia la matriz del disolvente, donde también aquí en esta fase se evita la sedimentación y el aplazamiento de partículas sólidas. Entre lo que es la clasificación, tenemos lo que es la lixiviación in situ, que dentro de los procesos de recuperación de minerales, uno de los menos conocidos es el de la lixiviación in situ, donde la disolución son aplicadas directamente sobre el mineral. El principal requerimiento para que se pueda llevar a cabo este tipo de lixiviación es que la masa mineral donde se lleva a cabo permita fácilmente el paso de la solución lixivizante, como es el caso de las formaciones areniscas, aunque también las rocas fracturadas, productos de antiguas operaciones, representan un entorno favorable. En el siguiente tenemos lo que es la exhibición en botaderos, que la exhibición en pilas y en botadero es el término dado a la técnica hidrometalúrgica de extraer metales pasados por una solución a través de una pila de minerales. La solución lixivizante reacciona químicamente con lo que es el mineral, disolviendo los metales y retirándolos de la roca mineralizada, produciendo así una solución rica. Después de pasar por la pila, la solución es recolectada y transportada a una planta de recuperación donde se extrae de la solución los metales preciosos. Esta solución pobre es ajustada químicamente y devuelta a lo que es la parte superior de la pila para lo que es otro ciclo. Tenemos también lo que es la lixiviación a bateas o percolación. Es aplicada fundamentalmente a los minerales como el cobre, el oro y la plata, ya que son fácilmente solubles y presentan buenas características de permeabilidad. El proceso, que puede durar es de 2 a 14 días, consiste en chancar previamente el mineral para después ser cargados en bateas en las que el mineral se sumerge en una solución ácida lixivizante. La batea posee un fondo falso cubierto con una tela filtrante, la que va a permitir la recirculación de las soluciones en sentido ascendente. Tenemos también lo que es la lixiviación en pilas a columnas, que vienen dadas, esta de aquí es el método, es otro método hidrometalúrgico más importante en la extracción de lo que es el cobre. El mineral de cobre es apilado a alturas que usualmente superan los 7 metros, con áreas superficiales que van desde el 0,1 a 1 kilómetro cuadrado. Lo que son las pilas de lixiviación pueden desarrollarse de dos maneras. Lo que es las pilas estáticas, multilift, consiste en un apilamiento de un nivel inicial sobre una superficie impermeable. Después de que dicho nivel sea lixiviado, se apilan nuevos niveles sobre los anteriores. Cada nivel tiene una altura de 5 a 8 metros y la altura total de la pila puede llegar hasta los 200 metros. Las pilas dinámicas, on-off, el mineral es apilado en un solo nivel, aproximadamente de entre 7 a 8 metros, construido sobre una base impermeable. El material es removido después de ser lixiviado y reemplazado por minerales nuevos. También tenemos lo que es la lixiviación por agitación. Este es un tipo de lixiviación
en la que se agita una pulpa formada por partículas finas y reactivos. Se utiliza para menas de alta ley o cuya especie útil es de alto valor comercial. Debido a que los grandes costos de esta inversión, su objetivo es tener recuperaciones más altas en tiempos mucho más cortos. Usualmente se utiliza para lixiviar calcinas de tostación y concentrados, y en empleada la extracción de lo que es el cobre, oro, plata, entre otros. A esto, en la granulometría del mineral, el mineral utilizado está constituido por huesos de metros de 2 milímetros de diámetro y una cantidad de finos. Sin embargo, este factor debe ser muy controlado del porcentaje de finos utilizado para la lixiviación lo que es del cobre. Por ejemplo, debe ser menor al 40%, para partículas menores a 75 μ. Un exceso fino altera la permeabilidad de la masa lixiviada, impidiendo una buena filtración de relave, producir lo que es el embarcamientos y también dificultará la separación sólidos líquidos posteriormente de la pulpa lixiviada. En lo que es la mineralogía, el tamaño y la disposición de la especie útil dentro de la mena influye en lo que es el grado de molienda requerido para su liberación y exposición de la solución lixiviante. En cuanto a la composición, se debe tener en cuenta la presencia de lo que es arcilla, ya que esta produce muchos finos. Además, el mineral lixiviante debe tener una baja porosidad. En los equipos utilizados, la lixiviación por agitación requiere que la pulpa esté en constante agitación, lo que es logrado mediante el uso de reactores. Los más usados son los siguientes, que es el reactor Pachuca. Es un reactor que brinda agitación neumática por medio de la inyección de aire a presión desde lo que es el fondo del estanque. En lo que es aplicación de las industrias, tenemos lo que es ecología, geología, metalurgia extractiva y química. En lo que es ecología, es aplicable el término de ecología para indicar el desplazamiento hacia los ríos y mares de los desechos y excrementos, además de otros contaminantes como pueden ser los fertilizantes, producidos por el mismo proceso indicado para el fenómeno químico. En lo que es geología, se entiende por lo que es la lixiviación al proceso de lavado de un estrato de terreno o capa geológica por el agua, como también por placas ácidas encontradas en las sales que se disuelven casi que cualquier material sólido. En lo que es química, la lixiviación es un proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto y los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, lo que produce una separación de componentes polioriginales del sólido. Algunos ejemplos son lo que es el azúcar. Se separa por lixiviación de la remolacha con agua caliente. En lo que es aplicaciones prácticas, como tenemos ahí, industrialmente la lixiviación se utiliza para separar pociones. Para ello se toma lo que es la droga, generalmente una planta medicinal, se pulveriza y se mezcla con el mestro alcohol, se coloca en un lixiviador y se deja macerado el tiempo requerido. Tenemos lo que es la metalurgia. El tratamiento metalúrgico de las mismas de oro está basado principalmente en las propiedades inusuales del oro nativo y sus propiedades aleaciones con plata. Esto es por un alto peso específico comparado con los que es los de la ganga asociada, y por este otro lado por su solubilidad en las soluciones alcalinas diluidas en cianuro de sodio o de potasio. Y por último, lo que es minería. En minería el término lixiviación se define como un proceso hidrometalúrgico. Eso significa que con la ayuda del agua como medio de transporte se usan químicos específicos para separar lo que son los minerales valiosos y los solutos en dichos líquidos de los no valiosos.